Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. En las entrañas de la sierra, entre los valles y montañas del noreste de México, obró un prodigio. Una figura enigmática que desafió las leyes de la medicina y la lógica humana. El niño Fidencio. Aquel que, según la historia, curó al expresidente mexicano Plutarco Elías Calles con sus propias manos. Se convirtió en un curandero legendario, trascendiendo el tiempo con sus dones de sanación. Su historia es un misterio que perdura, un legado que ha impactado a generaciones enteras. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del Baúl del Miedo, en donde hablaremos acerca del legado del niño Fidencio. Las colinas verdes y los caminos sinuosos de Iramuco, Guanajuato, presenciaron el nacimiento de José Fidencio de Jesús Cintora Constantino en el año de 1898. Su padre fue el jornalero Socorro Constantino, casado con María del Tránsito Cintora. Tuvo 4 hermanos: Buenaventura, Socorro, Joaquín y Fulgencia. La historia de las curaciones por Fidencio se remonta a sus primeros años. Se comenta que a los 8 años su madre se fracturó un brazo al estropearse la carreta donde viajaban, y es él quien se lo acomoda. Pasó su infancia aislado, cursando solo hasta el 3er grado de primaria. Ahí conoció a Enrique López de la Fuente, sobrino del padre Segura, a quien ayudaba en los oficios religiosos. Se dice que fue con él con quien Fidencio aprendió a realizar las curaciones con hierbas. A la edad de 10 años quedó huérfano de padre y madre. Su hermano, 2 años menor que él, José Joaquín Constantino Cintora, fue su compañero inseparable. A la edad de 15 años, Fidencio asistió a la escuela en Mina, Nuevo León, poblado cercano a Espinazo. Según lo que apunta Raúl Cadena en su libro Reseña Histórica, Fidencio no se desarrolló sexualmente, siempre fue lampiño, de voz aguda y nunca tuvo relaciones. En 1912, Enrique y Fidencio partieron a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este último trabajó como pinche hasta que su amigo decidió participar en la Revolución Mexicana, hecho por el que tuvieron que separarse por un espacio de 9 años. Fue entonces que Fidencio partió a Lomazola, Coahuila, donde vivió junto con su hermana Antonia. En 1921, el destino trae a Enrique López de la Fuente a Nuevo León, donde en el rancho de Von Wernich se trabajaba el campo y minas ubicadas en Mina y García. Pronto mandó a traer a José Fidencio para ofrecerle trabajo, por lo que Fidencio se estableció como peón en la hacienda de Espinazo, en el municipio de Mina, Nuevo León, propiedad de Teodoro Von Wernich, empezando con curaciones a los trabajadores de la hacienda. Al ser Espinazo una población en medio del desierto, los servicios médicos escaseaban. Además, los estragos de la gripe española de 1918, junto al final de la Revolución, dejaron a las comunidades rurales prácticamente en el olvido. Su fama comenzó a crecer hasta que en el año de 1927 sanó a Teodoro de una enfermedad que los médicos no supieron diagnosticar. Von Wernich tomó una foto a Fidencio y lo publicitó como sanador y taumaturgo en los periódicos de Monterrey. Para 1928 comienzan las movilizaciones de enfermos y dolientes, que peregrinaban para ser atendidos por quien sería conocido como el taumaturgo de Espinazo. Eran tanto quienes acudían que a los campamentos de miles de enfermos se les nombró los campos del dolor. Lo curioso eran sus métodos de curación. Sus métodos con vidrios rotos, rezando bajo un pirul o sumergiendo a los enfermos en agua, dan cuenta de un cúmulo de creencias entre los saberes prehispánicos, el catolicismo y la fe. La fama de José Fidencio creció al grado de reunir a más de 11,000 personas en Espinazo, a decir de documentación en resguardo del Archivo General del Estado. Incluso se documentó la visita del presidente Calles, junto al gobernador Aarón Sáenz en 1928 para tratar un problema en la piel. Esta interesante anécdota histórica nos dice que hacía tiempo que el presidente Plutarco Elías Calles enfrentaba una afección en secreto. Unos decían que era lepra, otros más que era herpes. El hecho es que el mismo mal también aquejaba a su hija. Ya había incluso visitado a los médicos más reputados de la época, pero ninguno lograba devolverle la salud. Alguien le habló de un curandero al que la Iglesia Católica no veía con muy buenos ojos. Su nombre era Niño Fidencio.
Era el 8 de febrero de 1928 cuando el presidente Plutarco Elías Calles llegó a bordo del tren El Olivo a la estación Espinazo, una comunidad cercana a Monterrey, Nuevo León. Ahí atendía el famoso curandero que le habían dicho con antelación hacía cirugías indoloras usando solo vidrios provenientes de botellas rotas, lodo, cantos o sobadas, entre otros remedios. La tradición oral cuenta que fue el mismo Niño Fidencio quien recibió al mandatario y familia en la estación de Espinazo. Lo saludó de mano, se dieron un abrazo y luego desaparecieron entre la multitud de personas que ahí estaban para presenciar la histórica visita. Pero, ¿cómo lo curó? El niño le untó miel de abeja y lo dejó en un cuarto. El presidente incrédulo le dijo que había viajado desde muy lejos como para que solo le pusieran miel, pero después de unas horas ya estaba curado. Cuenta David, un creyente del Niño Fidencio. Con la visita y curación del presidente Calles, la fama de este curandero no hizo más que aumentar. Los medios de comunicación del centro y norte del país, además de medios internacionales, documentaron cómo empezaron a aparecer imágenes del Niño Fidencio, ataviado de una túnica y un halo estelar divino, semejante al de la Virgen de Guadalupe. Esto producto de la devoción de la población. Fidencio ejerció su labor hasta el año de 1938, en el que dicen que vaticinó su muerte, murió y fue enterrado en la entrada de la hacienda. La gente no permitió que se llevaran el cuerpo, convencidos de su resurrección. Desde ese momento, Espinazo se convirtió en un lugar santo para los devotos. El lugar quedó marcado con la presencia de Fidencio, una suerte de energía espiritual que los devotos afirman percibir, a tal punto que es difícil discernir dónde termina la persona y comienza el espacio. Incluso hasta la fecha se siguen realizando peregrinaciones y ceremonias en lugares en donde operó el Niño Fidencio, pero amigos míos, eso será tema de otro video. La figura del Niño Fidencio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sanación, la fe y los límites de lo que consideramos posible. A pesar del paso del tiempo, su historia sigue cautivando a quienes buscan respuestas más allá de lo tangible. La historia del Niño Fidencio sigue siendo un enigma. ¿Fue un sanador extraordinario o un ser tocado por lo divino? Su legado perdura como un recordatorio de que a veces la curación va más allá de la medicina tradicional y la fe puede ser un poderoso instrumento para el bienestar humano. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia del Niño Fidencio. Su legado continúa desafiando nuestra comprensión y sigue siendo un faro de esperanza en el camino de la sanación. Si quieres más videos acerca de historias misteriosas y aterradoras como esta, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, además de todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Si quieres enviarnos un correo, puedes hacerlo a el correo elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com. Sin más que decir, buenas noches.